Blasphemous 2 mantiene la esencia de su predecesor. Una gran jugabilidad, un mundo muy interesante y elementos muy oscuros inspirados en la tradición cultural y religiosa española, y más concretamente del sur, de Andalucía, creando así un lore único. Ya hicimos un repaso de todas las referencias de Blasphemous en el canal y como es uno de los vídeos más vistos, por lo menos dentro de los análisis históricos de videojuegos, creo que es menester una segunda parte, porque la verdad, este juego de The Game Kitchen mantiene la misma esencia. ¿Qué influencias históricas, artísticas y culturales nos encontramos en esta segunda entrega? En este vídeo vamos a verlo. Bienvenidos a un vídeo más en el que, gracias a un videojuego, podemos aprender de nuestro pasado, del lore real en el que nosotros existimos, por decirlo de alguna manera. Todo eso mientras estamos jugando al Blasphemous 2, publicado en 2023, que es la continuación del Blasphemous 1, publicado en 2019. Tal y como mencioné en el primer análisis, mucha gente pensaba que esto era una especie de copia del Dark Souls pero en pixel art, pero lo cierto es que nuestra realidad es suficientemente oscura y brutal y puede ser una fuente de inspiración maravillosa para crear una atmósfera tan opresiva. O sea que hay gente preocupada por las representaciones macabras en la cultura popular, cuando en el mundo real pues vemos cosas muy chungas, por ejemplo, gente poniendo reggaetón en el transporte público o en la playa, o gente que cuando te atiende te llama cariño o corazón sin tener confianza con esa persona. La realidad puede inspirar pesadillas terribles, y la tradición religiosa también, porque a veces la propia tradición cristiana es heavy metal, empezando por rezar a una persona crucificada. Dicho esto, comencemos con las referencias. En la zona del juego llamada Palacio de los Setillos nos enfrentamos a esta señora bajita y rechoncha vestida de rojo. Pues no es una señora, es una niña de 6 años que vivió a finales del siglo XVII. Se llama Eugenia Martínez Vallejo, pero fue conocida como la Monstra debido a su condición física en la que tenía un sobrepeso extremo desde que nació, pesando 25 kilos con 1 año y 75 con 6 años. Su aspecto fue considerado grotesco y por lo tanto motivo de burla, y fue llevada a la corte de Carlos II para que formase parte de un elenco de personas que eran consideradas gente de placer. Es decir, gente que destacaba por ser diferente, entre ellos pues bufones, locos, gente con deformidades o gente muy fea, gente como tú. Fue pintada por Juan Carreño de Miranda en 2 cuadros, uno con el llamativo traje rojo que vemos en el videojuego y otro en el que la niña sale desnuda. Sí, en esa época, había modelos que posaban para este tipo de cuadros para los artistas. Recordad, por ejemplo, la maja vestida o la maja desnuda de Goya. Pero no voy a poner en YouTube esta imagen porque, no voy a poner una imagen de una niña desnuda porque la censura en YouTube explota. Por mucho que sea arte, no quiero hacerlo. En la zona llamada La Torre Cercenada, que es un tributo a la Giralda de Sevilla, nos encontramos con una imagen que puede resultar un poco desconcertante. Un señor mayor con barba amamantando a un bebé. Y puede que te parezca raro, porque es raro, pero es un tributo al cuadro La Mujer Barbuda, Magdalena Ventura con su marido, del pintor español José Rivera. ¿Y por qué alguien pintaría algo así? Bueno, pues en primer lugar, porque les pagaban, y ya con eso cerramos el tema. Es su trabajo, no hay que hacer más. Sin embargo, también, es que estaba de moda, pues como os digo, en la corte, pues pintar gente que, digamos, se salía de lo habitual. Y ser una mujer con una barba más poderosa que la de un jefe de clan de enanos en cualquier mundo de fantasía, pues sí, es diferente. También nos encontramos con Cástula y Trifón, que son 2 ancianos comiendo cada uno en un extremo de una mesa alargada. Cuando entras en la sala, uno está muerto y otro está vivo, y si sales y entras, cambian, pudiendo elegir si haces la historia de uno o de otro. Estos están inspirados en el cuadro de Goya Dos viejos comiendo sopa, que se ha entendido siempre como una referencia al paso del tiempo y a la muerte. El pintor zaragozano recibe otro tributo en el boss conocido como Gran Preceptor Radamés, que en uno de los fotogramas en los que se zampa a una de sus víctimas para recuperar vida, vemos que acaba siendo una referencia a Saturno devorando a su hijo.
En la zona conocida como Coro de las Zarzas vemos a una anciana con un cesto y un búho posado en la cabeza que te ataca. Te diría cómo se llama este enemigo, pero es que en Blasphemous 2 han quitado los nombres de los enemigos, así que vamos a llamarla anciana con un cesto y con un búho posado en la cabeza que te ataca. Me parece un buen nombre. Y esto es un tributo a otro cuadro de Goya, El Conjuro. Y es que esta etapa tenebrosa de Goya es conocida como las pinturas negras, que por cierto hemos hablado de ellas en el canal. Y como decía el gran sabio Isaac Sánchez, eulogio, Goya es thrash metal y Dalí es Juan Magán. Otra referencia la podemos encontrar en el boss Orospina, palabra formado por oro más espina, como podrás haber deducido porque eres muy listo. Esto es porque tiene un arma muy afilada, como una espina, y se mueve en torno a hilos de oro. Está inspirada, según los creadores del juego, en Lady Butterfly de Sekiro, pero también en espadachinas famosas españolas como Catalina de Erauso, conocida como la monja alférez, que supuestamente fue una militar, escritora y religiosa de los siglos de oro española, y Ana de Mendoza de la Cerda, conocida como la princesa de Éboli, una noble española de la misma época. Y escuchad, atentos, porque mientras el combate avanza se escucha un zapateo flamenco de fondo que se va acelerando, así que sí, el apartado musical mantiene esa esencia de la música folclórica del sur de España. Otro cuadro muy famoso es el entierro del Conde Orgaz, pintado por el Greco en esos siglos de oro. Este enorme óleo sobre lienzo muestra en su parte inferior a dos religiosos de alto rango enterrando al conde. Visten dos túnicas muy barrocas dignas de mandatarios con mucho poder, y esto fue lo que inspiró la apariencia del boss conocido como sínodo. Sínodo, por cierto, es la palabra que se usa para las reuniones de eclesiásticos que buscan tomar decisiones conjuntas en asamblea, como cuando eligen a un papa nuevo. Y sí, no es ningún secreto, este boss se parece sospechosamente al Papa Benedicto XVI, aunque quizás es un tributo a Palpatine de Star Wars. Música que suena durante este enfrentamiento es un corte llamado Su Eminencia, que es una manera, un apelativo de llamar, a los altos cargos religiosos o al Papa, por si no quedaban claras las referencias. También vemos que el jefe conocido como Sin Rostro Cincel del Olvido está armado con una especie de rueda. Esto está inspirado en el método de tortura medieval y épocas posteriores en las que te ataban a una rueda y te rompían las articulaciones a golpes antes de dejarte en alto, costumbre que por suerte hemos dejado atrás, aunque no hace mucho porque el último registro histórico nos lleva a Prusia en 1841. O sea que quizás es un tributo a esta preciosa tradición, o también es quizás una inspiración en el cuadro de Caravaggio, conocido como Catalina de Alejandría, una mártir cristiana del siglo IV que, en teoría, fue torturada con este método. Y si no se han inspirado en este cuadro, simplemente se han inspirado en el método de ejecución, pues al menos conoces un cuadro nuevo, he ampliado tu cultura y a lo mejor así tienes más fácil conseguir un quesito en el Trivial. Hablando de torturas, pues tenemos que hablar de Iron Maiden. El gran grupo de heavy metal, no, pero aunque nunca está de más hablar de ellos, el nombre de esta banda está inspirado en la doncella de hierro, este método de tortura que es un sarcófago con pinchos, algo que también podemos ver en este enemigo, que ha sido sometido a semejante castigo. Por cierto, si has encontrado esta habitación con cuadros, no son cuadros conocidos como tal, sino tributos a otros juegos: Nine Years of Shadows, Death Cells, Aeterna Noctis, The Night Witch, entre otros. Y este tributo a la Abadía del Crimen, el videojuego español publicado en 1987, en esa época conocida como Edad de Oro del videojuego español. Este está inspirado en la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, publicada en 1980, cuya adaptación al cine se hizo en 1986. Pero estos son easter eggs, guiños, tributos a otros productos de la cultura popular, que no es historia como tal, pero como os lo conté en el vídeo, en el 1, pues os lo cuento en este también. De nuevo vemos que los famosos arcos de la mezquita de Córdoba toman protagonismo, algo que ya hicieron en la primera entrega. Y como hay zonas conectadas por puentes, si en el 1 se basaron en los puentes de Triana y San Bernardo en Sevilla, en el 2 se han basado en el famoso puente de Ronda en Málaga y el puente romano de Córdoba. El primero fue el puente más alto del mundo hasta 1839, con unos impresionantes 99 metros de altura, y os recomiendo su visita porque es espectacular.
Por cierto, durante la Guerra Civil Española ambos bandos usaron un calabozo que hay en el centro del puente y se supone además que ambos bandos lanzaron a los prisioneros al vacío, al fondo del desfiladero. En fin, España. Por suerte no vemos nada de esto en el juego. El nivel Corona de Torres está inspirada en la mítica Plaza de España de la ciudad de Sevilla, que no salió en Blasphemous 1, más que por unas baldosas parecidas y los diseñadores se querían quitar esa espinilla. Más cuando es la mismísima plaza de Naboo, donde pasearon Amidala, Anakin y R2-D2. Las columnas, las barandillas e incluso los bancos azules bautizados con cada provincia de España también quedan recogidos en este nivel. La catedral sostenida por gigantes creo que es la Catedral de Sevilla, pero desde luego es una catedral gótica. Los arbotantes góticos de esta catedral, es decir, los arcos situados entre las bóvedas y los contrafuertes, inspiraron la estética de la zona llamada Templos Alzados. Sin duda, otro tributo evidente es a la Alhambra de Granada, en la zona llamada Dos Lunas. Vemos los mismos motivos, así como la fachada y el mismo patio de los leones con su conocida fuente del siglo XIV. Esto es uno de los elementos arquitectónicos más famosos del arte nazarí y se merecía un hueco en Blasphemous. Y en cualquier juego, porque la Alhambra es única y no entiendo por qué leches no es considerada una de las 7 maravillas del mundo moderno. O la única, ya puestos. También, al principio, vemos a la Virgen sostenida en una mano con un acueducto de fondo. Y es el acueducto de los Milagros de Mérida, una de las construcciones más impresionantes de la ingeniería romana del siglo I, pese a su deterioro, aún mantiene 73 pilares en pie. De la misma manera, en la zona conocida como Catedral Sumergida podemos ver la Catedral de Cádiz de fondo, es decir, la Catedral de la Santa Cruz construida a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Y ya que es una zona con series de medio anfibios, en el juego digo, no Cádiz, así como ahogados, puede que sea un tributo también a una leyenda de esta región, la leyenda del hombre pez, que afirma que en el siglo XVIII unos pescadores de Cádiz se encontraron mientras estaban faenando a un hombre que estaba cubierto de escamas, que era algo así como mitad hombre, mitad pez, y lo único que sabía decir era la palabra liérganes. Como no entendían nada, dejaron a este joven en un monasterio y daba la casualidad de que ahí había un fraile que era de Liérganes, que es un pueblo de Cantabria. Y entonces dijo, está diciendo una ciudad, así que vamos a llevarle para allá. Y ahí se encontraron un padre que había perdido a su hijo, que lo reconoció, hacía 5 años en el mar. Una historia preciosa, pero aquí sin embargo nos dedicamos a matar a estos seres, así que no habría reencuentro. Por otra parte, los fondos de las ciudades que vemos de lejos pueden estar inspirados en los skylines de las ciudades del sur de España, aunque no he sabido reconocer ninguna. Quizás sea Toledo, no lo sé, también se parece. Así que si lo sabes, ponlo en comentarios. Además de la ya mencionada la Torre de Cercenada en el videojuego, que es un tributo a la Giralda de Sevilla. Creo que el guiño más simpático a la tradición española es el jefe conocido como el afilador, centinela de Esmeril, que es un tributo a la profesión ya en desuso del afilador, que eran esas personas que anunciaban su llegada con silbato y con un sonido muy característico y que a cambio de un dinero te afilaban los cuchillos. Este sonido también lo podemos escuchar en el juego. Por favor, que para Blasphemous 3 pongan al tapicero. Ha llegado a esta localidad el camión del tapicero. También hay un ser fantasmal que me recuerda a las pantarujas, unos espectros que según el folclore de la región de Extremadura se aparecían a los niños que no se dormían. No sé por qué leches la existencia de esto ayudaría a los niños a dormirse, pero bueno. También tenemos a un artista llamado Montañés, que es Juan Martínez Montañés, un escultor de gran renombre que desarrolló su carrera en Sevilla durante los siglos XVI y XVII. O sea, no es que estuviese 2 siglos trabajando, sino que a finales de uno y parte del otro. Diría que su obra más conocida es el Cristo de la Pasión, una escultura de madera encargada por la Hermandad de la Pasión para representar el Vía Crucis en la famosa Semana Santa de Sevilla. Un boss final en la zona de la Catedral Sumergida es Odón, de la Hermandad de la Sal. Si está sumergido en el mar, pues mucha sal tendrá. Este está inspirado en el Gran Capitán, es decir, Gonzalo Fernández de Córdoba, un noble y militar español que vivió entre el siglo XV y
XVI, famoso por sus méritos militares. Pero, al ser tan grande, creo que también está inspirado en Diego García Paredes y Torres, el conocido como Sansón español o Sansón de Extremadura, que en la misma época que el Gran Capitán, de hecho estuvo bajo su mando. Destacó por sus hazañas militares, llegando a ser el militar español más famoso de la época. Según algunos, esta fue la posible fuente de inspiración para el guerrero en Juego de Tronos conocido como La Montaña. Pero en realidad en cualquier producto de fantasía suele haber un guerrero muy grande. Es casi un tropo de la fantasía, así que no sé si esto podría haber sido. Y si te preguntabas por estas hermanas llamadas cobijadas, responde a una tradición gaditana del mismo nombre. Fue una costumbre de algunas localidades de Cádiz entre los siglos XVI y XVII, en el que las mujeres se cubrían el cuerpo y el rostro con un manto negro, dejando tan solo ver los ojos, o tan solo un ojo, envolviendo así a la mujer en un halo de misterio, o de tremebundo mal rollo, tal y como pasa en el videojuego. Según tengo entendido, ahora en las fiestas patronales, pues las cobijadas ha sido una figura que se ha recuperado para mantener viva la tradición. Por último, el arma del penitente está inspirada en la Escuela de Verdadera Destreza, un sistema de esgrima española documentado a finales del siglo XVI. En esta guía, conocida como De la filosofía de las armas y de su destreza y la agresión y defensa cristiana, se establecían métodos de ataques y defensas basados en las matemáticas, los cálculos geométricos y la filosofía también. También podemos apreciar un rosario enrollado en torno a la espada, lo que parece reflejar que la hoja tiene como dientes para serrar, pero no, es para rezar. Aunque también podemos ir repartiendo estopa con un incensario, ese recipiente religioso donde se introducían componentes aromáticos como precisamente el incienso. Los botafumeiros que vemos en el juego son incensarios también. Por cierto, a mí me fliparía golpear en la cara a alguien con un botafumeiro. Pero bueno, esto ya son cosas mías. ¿Cómo es un botafumeiro? Que es algo que se utiliza en las iglesias. Bueno, pues esto ya entra dentro del apartado de religión, que es el siguiente punto. Pero antes te recuerdo, no olvides darle a like para que el canal siga creciendo, te puedes suscribir, eres bienvenido, esas cosas. Un boss muy relevante en el juego es Susona, Fermosa Hembra. Este nombre es raro, pero tal y como comentamos en el primer vídeo, en The Game Kitchen, han sido respetuosos con las raíces de nuestro idioma. En latín la U se escribía como V, por eso en el juego lo hacen así. Y también, hasta hace un par de siglos, la H se pronunciaba como F en castellano. De ahí que hayan puesto también este nombre. Este jefe está inspirado en una leyenda del siglo XV, en la que una bella mujer conocida como Susana ben Susón, de origen judío, delató a su propio padre, que pretendía organizar una rebelión contra el reino, que hacía poco había fundado la Inquisición y por tanto tenía en el punto de mira a los judíos. No le delató directamente, pero sí que le contó a su amado lo que pretendía su padre, y fue su amado el que denunció. Visto en perspectiva, bueno, pues algo de razón tenía, porque bueno, los judíos fueron expulsados todos. En cualquier caso, ella fue reconocida como una heroína, como una salvadora del reino, pero la verdad es que se sentía muy mal. Fue por eso que se retiró a un convento de clausura y pidió que cuando ella muriese su calavera quedase expuesta encima del marco de la puerta de su casa como recuerdo de lo que había hecho y de las desgracias que puede acarrear un amor adolescente. Así que, ojito, estad atentos con lo que hacéis. En el barrio de Santa Cruz de Sevilla se recuerda a Susona y, en teoría, su calavera estuvo expuesta ahí hasta el año 1600 por lo menos. Por eso, en el juego, en la casa del mercader, podemos ver esta calavera, en honor a esta trágica historia. Con respecto al boss en sí, vemos que Susona lleva un relicario que está sostenido por dos adorables angelotes. Esto está inspirado en las reliquias de María Magdalena, que guardan el cráneo de la santa dentro de un relicario del mismo diseño. Esto es, supuestamente, porque con esto de las reliquias no está nada claro con casi ninguna, parte de los restos humanos de la santa cristiana María Magdalena, ya sabéis, una de las seguidoras de Jesús que le acompañó hasta el último momento. Este relicario se encuentra en la Basílica de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, en la Provenza francesa. Otro tributo muy creepy inspirado en la religión es el jefe conocido como Lesmes, el sacristán incorrupto.
Si os fijáis, en su tripa tiene un relicario dentro, que posiblemente albergue su propia cabeza. Esto está inspirado en la cabeza momificada de Santa Catalina de Siena, una religiosa y teóloga del siglo XIV. Esta monja mística tuvo gran importancia para la Iglesia y para determinadas decisiones políticas y religiosas de la época. Tanto es así que en una disputa hizo una huelga de hambre hasta morir, todo bastante oscuro. Su cuerpo yace en el cementerio de Santa María sopra Minerva, cerca del Panteón, y la cabeza se encuentra en un relicario adornado en la Basílica de San Domenico, en Siena. Y el arma del esmes es un peirón, una estructura que tradicionalmente se puede encontrar en los caminos con un espacio reservado en la parte superior a una pequeña estatua de la Virgen María. Pero vamos, hay muchos santos incorruptos en la tradición cristiana. Lo que pasa es que esto muchas veces depende de las condiciones ambientales en las que se ha enterrado el propio cuerpo y también el tiempo que tarda en descomponerse. He leído sobre esto y resulta que es una media de unos 10 años, así que si por lo que sea te da por desenterrar al abuelo que murió hace 2 años, pues no, tu abuelo no era un santo, simplemente es que es un proceso que lleva mucho más tiempo. En el coro de las zarzas vemos a este señor sangrando miel, que podría ser toda una ventaja evolutiva para sacar un buen dinero, pero en Blasphemous se les apañan para que todo parezca oscuro y tenebroso. Esto es una referencia al Cristo de las Mieles, una estatua de bronce hecha por el escultor Antonio Susillo y que se encuentra en el cementerio de San Fernando en Sevilla. Cuenta la leyenda que un día los trabajadores del cementerio vieron a un Cristo llorando un líquido viscoso por las comisuras, tanto por la boca como por los ojos. Dijeron milagro, pero luego se dieron cuenta que eran unas abejas que habían puesto por ahí. El panal de abejas lo habían puesto dentro y por lo tanto era la miel que estaba saliendo al exterior. Por otra parte, el jefe Eviternos podría tener un clavo en la mano, lo que creo que podría ser una referencia a los clavos de Cristo en sus muñecas cuando fue crucificado. Otra tradición cristiana es el besamanos, que no es solo un modo de saludar a las mujeres bastante viejuno, todo hay que decirlo, sino que consiste en besar en la mano a una representación de la Virgen. En esta parte llamada beso fervoroso, nos encontramos precisamente con un tributo a esta tradición. Y ahora vamos con una última sección que no es nada específico, sino de cosas que podemos ir viendo aquí y allá. Por ejemplo, hay un logro que es Nobody Expects Spanish Inquisition, que aunque juegues al español te sale en inglés. Esto es un tributo a la famosa secuencia de los sketches de los Monty Python inspirados en Inquisición española, que fue también una gran inspiración para este juego. Nobody expects the Spanish Inquisition. Encontramos otro tributo a lo audiovisual cuando entregas las nanas. Ahí vemos a esta señora dejando dormir a su hijo. Está inspirado en la portada de la película Los Santos Inocentes de 1984, que es una adaptación del libro de Miguel Delibes. Dirigida por Mario Camus, nos cuenta las penurias de una familia de campesinos que tienen que responder a las órdenes del señor de un cortijo. También en la zona llamada Calles de los Velatorios, tras encontrar a las hijas moribundas para completar a los velatorios, nos encontramos con esta adorable señora. Es Bernarda Alba, la obra del Teatro de Lorca escrita en 1936, que cuenta la historia de una mujer que tras enviudar 2 veces decide pasar el resto de su vida en un estricto luto. Ella vive en su casa con sus 5 hijas, y de hecho tenemos que encontrar a 5 hijas para llegar a esta parte del juego. También vemos a esta señora que te ayuda a subir la vida y que tiene preciosos querubines flotando a su alrededor. Estos son los angelitos que nos encontrábamos encerrados en Blasphemous 1 y que podíamos ir liberando. No es historia como tal, pero sí una curiosidad. Luego, dentro de los enemigos, en las pelotas rojas esas que lanzan caras rojas, creo que es un guiño a Berserk, que tiene los conocidos Behelits del manga, que por cierto hablamos de él en el canal. Por último, también hay que mencionar la espectacular banda sonora de Carlos Viola, que ha mezclado melodías muy oscuras con el típico folclore del sur de España. Y como dije en la primera parte, los nombres de las canciones son o lugares del juego o nombres típicos de cantes o de coplas que son tan oscuros que harían llorar al cantante de un grupo de black metal. Seguramente haya muchas más referencias que me he perdido, sobre todo entre los enemigos.
Por ejemplo, hay monjes que supongo que están inspirados en los trabajos de campo que realizaban los religiosos en abadías y monasterios, por no hablar de estos enemigos con la lechuguilla o gorguera, que era una de las indumentarias de moda durante el siglo XVI y XVII en la nobleza española. Por no hablar de toda la estética del penitente. Pero eso es algo que hablamos en el vídeo de Blasphemous 1, así que te invito que vayas a ese vídeo y bueno, pues le eches un ojo porque está muy bien y es un juego también muy completo con el que se puede aprender muchísimo. Y estas son todas las referencias que yo he visto. Si se te ocurre alguna más, pues ya sabes, ponlo en comentarios. También puedes pasarte por el Patreon para que puedas seguir trayendo este tipo de contenido al canal, que es muy largo, muy costoso de hacer, pero oye, yo encantado de hacerlo porque me gusta mucho. Pero si me apoyas más, ya sabes, podemos hablar de cine, series, videojuegos, películas, lo que toque. También puedes apoyar el canal compartiendo este vídeo entre gente que sepas que le gusta este videojuego, que sepas que le gusta la cultura del sur de España o gente que sepas que ha llorado miel alguna vez en su vida. Ha comido... In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Muchas gracias a todos los Patreons y en especial a los Patreons que veis en esta lista. Ellos son los que más se esfuerzan para que pueda hacer este tipo de vídeos, que espero que te haya gustado mucho y que sea de tus favoritos. También puedes apoyar el canal comprando mi primera novela, La calle de las mentiras, disponible en Amazon.es y .com.